Hola, habitantes del universo. Hoy vamos a viajar a Júpiter. Fijaos, esta es una imagen de las nubes de Júpiter. Es una imagen que captó la sonda Juno hace unos años y en ella podemos ver detalles de las nubes de Júpiter como al menos yo personalmente, no había visto nunca. Fijaos que en este detalle, si amplío un poco la imagen, podemos llegar a observar la sombra que hacen las nubes más altas, que proyectan las nubes más altas sobre nubes que están un poco más abajo. Y también podemos observar, pues bueno, la cúpula de estas nubes más altas. Fijaos que todo esto, pues os lo podéis imaginar, deben ser, supongo yo, una especie de cumulonimbus jovianos que sobresalen del resto de las nubes que los rodean. A mí me parece una imagen impresionante, la verdad. Y bueno, esta imagen, que no voy a seguir este vídeo sin comentar que quién es el autor de esta imagen. Bueno, el autor es la sonda Juno, las cámaras de la sonda Juno, de la misión Juno de la NASA. Pero las sondas espaciales, cuando envían imágenes a la Tierra, envían ficheros en bruto. Y la NASA, con la misión Juno, está permitiendo que sea la gente la que procese estas imágenes. Bueno, supongo que también tendrán especialistas trabajando en el procesamiento de imágenes, supongo. Pero la NASA ha dejado abiertos las bases de datos de imágenes y permite que las personas de todo el mundo se descarguen la imagen, la procesen y la reenvíen a los servidores de la NASA para que todo el mundo pueda disfrutar de esas imágenes procesadas. Procesar la imagen no quiere decir falsificarla, no vayáis a pensar mal, quiere decir simplemente pues, limpiarla de ruido, hacer que los colores aparezcan un poco más brillantes, un poco más limpia la imagen, ¿no? Un procesamiento básico. Y en este caso, esta imagen que hemos visto, pues fijaos que el procesamiento lo hizo un tal Sergio Díaz Ruiz, y aquí podéis ver la página web donde podéis encontrar no solo esta imagen, sino todas las correspondientes a la misión Juno. También en bruto, para que vosotros mismos pues, podáis procesarlas con los programas habituales de procesamiento de imágenes. Bueno, y os estaréis preguntando cómo viajaremos a Júpiter. Pues muy sencillo, a través de este problema que apareció en la selectividad catalana del año 2019, en septiembre de 2019 concretamente. El problema 2 del examen de selectividad. Bueno, que hoy en día se llama EBAU, Evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad, y que según la comunidad autónoma pues puede variar un poco el nombre. En el caso de Cataluña se les llama PAU, pruebas de acceso a la universidad. Bueno, da igual. El caso es que son problemas tipo y hay algunos que son bastante interesantes. Y como os decía, nos permitirá viajar hasta Júpiter. Voy a traducir el enunciado, no es difícil de entender, voy a traducirlo y nos ponemos al lío. Dice así: la sonda Juno describe una órbita polar alrededor del planeta Júpiter desde el día 5 de julio de 2016. Fue el día en que realizaron la inserción orbital, o sea, la sonda frenó, bajó su velocidad hasta la velocidad orbital, la velocidad adecuada para entrar en órbita alrededor de Júpiter, y desde ese día pues está transmitiendo datos a la Tierra, datos, imágenes, o sea, no solo imágenes, todo tipo de datos. Bueno, pues continuemos. Dice, su misión es estudiar la atmósfera, el origen y la estructura de Júpiter, así como su evolución dentro del sistema solar. Muy bien, nos dice, suponed que la órbita es circular y que la altura de la órbita sobre el planeta es de 4.300 kilómetros.
Son datos bastante reales, ¿eh? Se ajustan a lo que es más o menos, muy aproximadamente lo que es la realidad de la sonda Juno, que por cierto toda la misión todavía continúa. Muy bien. Pues en el primer apartado nos piden que calculemos la energía cinética de Juno y su periodo de rotación. Y como datos nos dan la masa de Júpiter, el radio de Júpiter, la masa de la sonda. Si queremos calcular su energía cinética, es un dato que nos tienen que dar, porque la energía cinética depende de la masa del objeto que se esté moviendo. Y también la constante de la gravitación universal. A partir de estos datos tenemos que calcular la energía cinética de la sonda y el periodo de rotación. Muy bien, pues vamos allá. A ver, recordemos, energía cinética. Muy bien, ¿cuál es la expresión matemática para la energía cinética? Es esta de aquí. Es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Fijaos que aquí conocemos la masa, por lo tanto eso es un dato que nos dan, no nos planteará ningún problema, pero no conocemos la velocidad. ¿Y cómo haremos para calcular la velocidad? ¿Cómo podemos calcularla? Pues teniendo en cuenta que la sonda está en órbita circular. O sea, su movimiento no es cualquier movimiento, es un estado muy particular de movimiento, que es el de estar en órbita alrededor de otro cuerpo mucho mayor que ella. Este estado de movimiento, este estado de cosas, impone unas condiciones sobre la velocidad de la sonda. Y a través de estas condiciones, pues podemos deducir la velocidad de la sonda en función de la masa del planeta, en función de la constante de la gravitación universal y en función de la distancia a la que se encuentre del planeta. O sea, esos parámetros van a determinar cuál es la velocidad de la sonda. Vamos a ver en detalle cómo lo hacemos. Y para verlo en detalle, lo primero que tenemos que hacer, ya sabéis, es plantear un esquema de la situación. Plantear un buen esquema siempre nos va a ayudar a resolver los problemas. Hacedlo con un poco de cuidado, porque yo ya sé lo que hay. Los alumnos, la mayor parte de las veces, hacen dibujitos pues súper pequeños en los que apenas se pueden distinguir nada. Parece que tengáis una especie de miedo a gastar papel. Explayaos un poco, liberad vuestra creatividad, no tengáis tanto miedo a hacer dibujos bien hechos, que parece que os da calambre utilizar la hoja de papel. Parece que la hoja de papel en blanco os produce una especie de alergia y tenéis miedo a rellenarla con esquemas y dibujitos. Dibujad, que es un buen principio para resolver problemas. Aquí el esquema que he hecho yo es este, lo tenéis en vuestras pantallas. Esto representa el planeta Júpiter, cuya masa vendrá representada por una M mayúscula, y la órbita, vamos a suponer, como de costumbre, porque en bachillerato no nos vamos a complicar la vida con otro tipo de órbitas, vamos a suponer una órbita circular, como esta, de la sonda, y fijaos que este punto representa a Juno, la sonda, y esta M minúscula representa su masa. Muy bien, esto sería el radio del planeta Júpiter, y esta distancia de aquí es la distancia que separa la sonda del centro del planeta. Es la distancia que tendremos que tener en cuenta en las fórmulas que vayamos planteando. Fijaos, esta distancia es la suma del radio del planeta más la altura de la órbita. Esto no está a escala, el radio del planeta es mayor que la altura de la órbita, pero bueno, estos detalles no hace falta tenerlo en cuenta. Simplemente lo que sí hay que tener en cuenta es que la distancia que separa a la sonda del centro del planeta es la suma de estas dos distancias, el radio y la altura. Muy bien, pues resulta que la trayectoria de esta sonda sería, esto sí que hay que tenerlo, esta idea es muy importante, la trayectoria de la sonda sería una línea recta, ¿vale? Si no la perturba nada, este objeto se movería en línea recta hasta el infinito sin problema. Pero, claro, no es así, no es esto lo que ocurre.
esta sonda está orbitando alrededor del planeta. Su trayectoria se está torciendo continuamente, está abandonando la línea recta continuamente, en cada en cada momento, en cada punto de su trayectoria. ¿Por qué ocurre esto? Pues la respuesta de Newton es que ocurre porque existe una fuerza, la fuerza gravitatoria, que actúa desde el planeta sobre la sonda. Y al actuar sobre la sonda, tuerce su trayectoria y hace que sea una trayectoria circular. ¿Vale? Esta fuerza actúa en cada punto de la trayectoria de la sonda y en cada punto de la trayectoria apunta hacia el centro del planeta. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, lo que está provocando, la causa de que la trayectoria no sea una línea recta es la fuerza gravitatoria, que actúa gracias a la masa que tiene el planeta Júpiter. Muy bien, y recordad que consideramos toda la masa del planeta Júpiter concentrada en su centro, ¿eh? Y por eso tendremos en cuenta la distancia que separa el centro del planeta de la sonda. Muy bien, pues para empezar, ya tenemos un esquema general. Ahora vamos a empezar a aplicar las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que aplicar para deducir la velocidad a la que se mueve esta sonda para poder mantener su órbita circular? Bueno, pues la primera condición que tenemos que tener en cuenta es que el módulo de esta fuerza gravitatoria cumple la ley de la gravitación universal, que es la constante de la gravitación universal por la masa de Júpiter, por la masa de la sonda, dividido por la distancia que separa la sonda del centro del planeta, al cuadrado. Eso por una parte. El módulo de esta fuerza cumple esto. Y luego, por otra parte, sabemos que esta fuerza ha de cumplir la segunda ley de Newton como cualquier fuerza. Y la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa de la sonda por la aceleración que lleve la sonda. Lo que ocurre, por la aceleración que esté sufriendo la sonda, lo que ocurre es que como su órbita es circular, entonces toda la aceleración es aceleración centrípeta. Y sabemos que la aceleración centrípeta se puede expresar como la velocidad lineal al cuadrado dividida por el radio de la órbita. Y el radio de la órbita, no el radio del planeta, cuidado, el radio de la órbita. Y el radio de la órbita es la distancia que separa la sonda del centro del planeta. Es decir, lo que hemos llamado d. Muy bien, pues fijaos que aquí ya ha aparecido la velocidad. Ahora, si sustituimos la aceleración centrípeta por esta expresión e igualamos esta expresión con esta, porque es la misma fuerza, entonces tenemos una relación entre la velocidad y la masa del planeta y la distancia a la que se mueve la sonda. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto. Vamos allá. Fijaos. Aquí tenemos las dos expresiones que acabo de poner, ¿de acuerdo? La fuerza gravitatoria y como cualquier fuerza debe cumplir la segunda ley de Newton. Ya he dicho que la aceleración, como la órbita es circular, toda la aceleración es aceleración centrípeta. Muy bien, pues igualamos esta expresión con esta de aquí. Aquí las tenemos las dos igualadas. Y entonces a partir de aquí, fijaos lo que ocurre. Queremos aislar la velocidad. Entonces, para aislar la velocidad, esta d que está dividiendo pasará aquí multiplicando y se simplificará con una d de estas que está aquí dividiendo al cuadrado. Y esta masa está multiplicando, pasará dividiendo y se simplificará con esta masa de aquí. Por lo tanto, la masa de la sonda se va. Y nos quedará que la velocidad al cuadrado es igual a la constante de la gravitación universal por la masa de Júpiter dividida por el radio de la órbita. Muy bien, pero es que esta velocidad al cuadrado es precisamente la expresión que tenemos aquí en la expresión correspondiente para la energía cinética. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sustituir esto por esto de aquí. ¿Vale? Lo sustituimos y nos quedará esta expresión para la energía cinética, ¿vale? Que reordenando un poco los términos, pues es esto de aquí. Esta es la energía cinética de la sonda.
que es justo lo que nos preguntan. Ahora hemos podido expresar, teniendo en cuenta las condiciones que ha de cumplir la sonda por el hecho de estar en movimiento orbital, pues hemos podido expresar la energía cinética en función de la masa del planeta y de la distancia a la cual se mueve la sonda. ¿Qué nos queda? Pues lo único que nos queda es sustituir, en esta expresión los datos que nos proporcionan en el enunciado. Y esa sustitución, fijaos a lo que nos lleva. Aquí lo tenemos, ¿eh? Fijaos, este 2 de aquí, este 1/2 de aquí, este 1/2 de aquí, perdonad, este 1/2 de aquí es este 2 que está dividiendo aquí, no os despistéis, ¿eh? Entonces, la constante de la gravitación universal la tenemos aquí. Este producto de masas es este producto de masas de aquí. Fijaos que esta es la masa, a ver un momento, esta es la masa de la sonda y esta es la masa del planeta, que está multiplicándose. ¿De acuerdo? Y luego la distancia que separa a la sonda del centro del planeta es esta distancia de aquí. Y como os he dicho antes, es el radio del planeta más la altura de la órbita. Todo multiplicado por 10 a la 3 para pasarlo a metros. No nos podemos olvidar de ese detalle. Hay que pasar los kilómetros a metros, porque estamos trabajando en unidades del sistema internacional. Y en el sistema internacional de unidades de medida, la unidad de medida para la longitud es el metro. Muy bien, pues si hacéis este cálculo de aquí, os dará que aproximadamente la energía cinética de la sonda son 3,095 por 10 a la 12 joules. No os olvidéis nunca de las unidades. Que redondeando un poco este resultado, pues sería 3,1 por 10 a la 12 joules. Ya está. Lo primero que nos pedían, que era la energía cinética, pues ya la tenemos aquí. Muy bien. ¿Qué nos queda por averiguar? El periodo. Pues la forma más rápida de encontrar el periodo de la sonda, es decir, del tiempo que tarda en completar una órbita, en dar una vuelta al planeta, siguiendo su órbita, la forma más rápida es, a partir de la energía cinética, aislar la velocidad. Fijaos qué es lo que he hecho aquí. Esta masa que está multiplicando pasa dividiendo. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y el cuadrado lo aislamos extrayendo la raíz cuadrada de la expresión que nos queda al otro lado. Y de esta forma aislamos la velocidad. Fijaos que la masa que estaba multiplicando ha pasado dividiendo y el 2 que estaba dividiendo ha quedado multiplicando, ¿eh? Y extraemos la raíz cuadrada y esto nos dará la velocidad. Y resulta que la velocidad resulta ser de 41.356,32 metros por segundo. Es decir, aproximadamente 41,4 kilómetros por segundo, más o menos, unos 41 kilómetros por segundo alrededor del planeta, para poder mantener, es la velocidad a la que se tiene que mover la sonda Juno para poder mantener su órbita circular. Muy bien, pero esto no es el periodo. ¿Cómo sacamos el periodo a partir de esto? Bueno, pues lo sacamos teniendo en cuenta que esta sonda, como sigue una órbita circular, su velocidad será, el módulo de su velocidad será constante. Y entonces aplicamos simplemente la fórmula del movimiento uniforme. Espacio, a ver un momento que se me ha vuelto a cambiar el lápiz, espacio es igual a velocidad por tiempo. En el caso de cuando complete una órbita, este tiempo será el periodo, ¿de acuerdo? Y será igual a la longitud de la órbita, que es la longitud de una circunferencia, 2πr. Recordad que el radio de la órbita está representado por esta d minúscula, entonces la longitud de esta circunferencia que describe la sonda estando en órbita es 2π por d, y dividido la longitud, el espacio que recorre una órbita, por la velocidad. Esto nos dará el tiempo que tarda en completar la órbita. Muy bien, pues sustituimos los datos, el 2π por el radio de la órbita, que ¿esto de dónde ha salido esto? Pues ha salido de esta suma de aquí.
¿vale? 69.911, que es el radio del planeta, más 4.300, que es la altura de la órbita, nos da 74.211 kilómetros de separación entre la masa y el centro del planeta. Lo multiplicamos por 10 a la 3 para pasarlo a metros y ya lo tenemos. Y luego lo dividimos entre la velocidad a la que se mueve la sonda. Y el resultado final será el tiempo que tarda en completar la órbita en segundos, que resulta ser 11.274,73 segundos. Bueno, realmente, habiendo hecho las aproximaciones que hemos hecho, dar, en este caso, 2 decimales tampoco tiene mucho sentido, ¿eh? Digamos que el resultado es aproximadamente 11.274 o 275 segundos, más o menos. ¿Vale? Aproximadamente. Es decir, unas 3 horas, esto viene a ser unas 3 horas y unos cuantos minutos. Muy bien, entonces ya está. Ya tendríamos resuelto el primer apartado. Antes de continuar al apartado B, voy a resolver la última parte del apartado A, la de encontrar el periodo de la órbita. La voy a resolver de otra manera. Es una manera más complicada que la que he explicado justo ahora. Pero hacerlo así nos permitirá repasar cómo se deduce la tercera ley de Kepler a partir de la ley de la gravitación universal de Newton, y además me permitirá hacer un comentario sobre la precisión con la que trabajamos la parte numérica de los problemas. Por lo tanto, tiene su interés hacerlo así. Vamos allá. A ver, fijaos que si nos piden el periodo de un objeto que está en órbita, podemos encontrarlo de la siguiente manera. Planteamos la aceleración centrípeta, recordamos que la aceleración centrípeta es la velocidad lineal al cuadrado dividido entre el radio de la órbita. Recordad que esta D minúscula es el radio de la órbita. En este problema concreto está representando el radio de la órbita. Y pensemos que esta velocidad lineal se puede expresar como el radio de la órbita multiplicado por la velocidad angular. Entonces, haciendo esta sustitución, la velocidad lineal por el radio de la órbita multiplicado por la velocidad angular, pues ¿a dónde vamos a parar? Pues vamos a parar, fijaos que como esto está elevado al cuadrado y aquí hay una multiplicación, no una suma, una multiplicación, nos queda el radio de la órbita al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado, y entonces este cuadrado se simplifica con esta d de aquí, y nos queda que la aceleración centrípeta es igual al radio de la órbita multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues a partir de aquí, fijaos, la velocidad angular es igual a 2pi por nu, es decir, 2pi veces la frecuencia. Pero la frecuencia, recordemos que es la inversa del periodo. Y ya está, ya lo tenemos aquí. Nos queda que la velocidad angular es igual a 2pi dividido entre el periodo. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir esta omega por su expresión equivalente en la que aparece el periodo. Muy bien, pues lo hacemos y nos queda esta relación de aquí, que, bueno, simplemente aplicando el cuadrado, pues nos quedará 4pi al cuadrado dividido entre t al cuadrado, multiplicado por el radio de la órbita, es igual a la aceleración centrípeta. Pero claro, ¿esta aceleración centrípeta qué es? La sonda está moviéndose según una órbita circular. Por lo tanto, esta aceleración centrípeta no es más que la aceleración de la gravedad. Esta aceleración centrípeta, dicho de otra manera, esta aceleración centrípeta la proporciona el campo gravitatorio, que como sabéis también tiene unidades de aceleración. Se mide en metros por segundo cada segundo. Y este campo gravitatorio, ¿a qué es igual? Pues es igual a la constante de la gravitación universal por la masa de Júpiter dividida entre el radio de la órbita al cuadrado. Pues ya está, ya lo tenemos.
resulta que esto de aquí es el campo gravitatorio y que el campo gravitatorio es igual a la aceleración centrípeta. Pues lo único que resulta que... ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que esto es igual a esto. ¿Qué hacemos? Pues igualarlo. Y entonces ya nos quedará el periodo en función de cosas, de parámetros que conocemos, la masa y la distancia. Si igualamos esto con esto, nos queda esto de aquí, ¿vale? Y esto de aquí no es más que la tercera ley de Kepler. Fijaos que esta distancia al cuadrado, este radio de la órbita al cuadrado, está dividiendo, pasará aquí multiplicando y nos quedará una distancia al cubo, y este periodo al cuadrado, que está dividiendo, pasará aquí multiplicando y nos quedará al cuadrado. Y luego, por otra parte, esto quedará multiplicando al periodo, pero para aislar el periodo lo traeremos aquí dividiendo y ya nos queda la tercera ley de Kepler. Es esta expresión de aquí. A través de esta ley también podemos calcular el periodo. De hecho, esta tercera ley, si la manipuláis un poco, pues es exactamente igual que es totalmente equivalente a lo que hemos utilizado hace unos segundos, la expresión de espacio igual a velocidad por tiempo, cuando aislábamos el tiempo que correspondía al periodo y nos quedaba espacio igual a... y nos quedaba espacio entre velocidad. Pues si manipuláis esto un poco, vamos a esto, teniendo en cuenta que el espacio es 2πr, o sea, la longitud de la órbita es que es 2π por el radio, 2π por la d. Bueno, da igual. Ahora tenemos esta expresión para el periodo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sustituir los datos simplemente. Y si sustituimos los datos, fijaos lo que ocurre. Aquí tenemos la distancia al cubo. Bueno, pues ponemos la distancia que separa la sonda del centro del planeta al cubo. Y aquí tenemos la constante de la gravitación universal por la masa del planeta. Bueno, pues sustituimos ambos parámetros por sus valores correspondientes. Hacemos las operaciones, extraemos la raíz cuadrada, que ya sabéis que las raíces se pueden expresar como exponentes fraccionarios, y multiplicamos por 2π. Y si hacéis esto, nos da que el periodo es 11.283,47 segundos. Bien, perfecto, este es el resultado. Pero si hacéis un poco de memoria, que, bueno, por cierto, como os he dicho antes, corresponde a 3 horas y unos pocos minutos. Vale. Pero si hacéis un poco de memoria, fijaos que este no es el mismo resultado que nos ha dado antes, porque antes el resultado que habíamos obtenido es 11.274, no 11.283. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues aquí lo único que está pasando es que para obtener este resultado, 11.274, la expresión que habíamos utilizado, para obtener este resultado, lo que habíamos utilizado era esta energía cinética, que era una aproximación de este resultado. Entonces, claro, al hacer una aproximación introducimos un error. Y este error se propaga por todas las operaciones que vayamos haciendo y al final obtenemos este resultado. Y, como podéis ver, difiere un poco del resultado que hemos obtenido ahora, que es, no hace falta que vuelva a mostrar la pantalla, nos acordamos, es 11.283 segundos. Hay una pequeña diferencia. No es muy grande, pero hay una diferencia. Y como os digo, esa diferencia se debe a esta aproximación que hemos hecho. ¿Qué ocurre si tomamos este valor de aquí? Bueno, pues si hubiéramos hecho los cálculos para obtener la velocidad con la que se mueve la sonda con este valor de aquí, en lugar de con este, si hubiéramos utilizado este valor, en lugar de obtener esta velocidad, hubiéramos obtenido esta velocidad de aquí. Y con esta velocidad de aquí hubiéramos obtenido este valor del periodo, que es precisamente
bueno, se parece mucho más, solo varían los decimales, son totalmente despreciables en este caso, y ahora os explicaré por qué, hubiéramos obtenido también 11.283 segundos. O sea, fijaos cómo al hacer esta aproximación introducimos un error que nos lleva a este resultado, que difiere un poco al que hubiéramos obtenido si hubiéramos utilizado el resultado que nos ha dado, el resultado más exacto. ¿Quiere esto decir que este resultado de aquí es el correcto, es el perfecto? No, no quiere decir eso, porque esto, a su vez, era una aproximación. Habíamos despreciado decimales aquí. Y pensad que por muchos decimales que utilicemos aquí, en realidad no vamos a obtener el periodo más exacto. ¿Por qué? Pues porque este resultado aquí lo hemos obtenido redondeando la masa del planeta, redondeando la masa de la sonda, redondeando la distancia de la altura de la órbita. Pensad que ya empezamos con una aproximación el problema. La órbita circular. La órbita no es perfectamente circular. Por lo tanto, no hace falta esforzarse tanto para obtener resultados perfectamente exactos, porque es que no es posible, porque ya empezamos con una aproximación. Si quisiéramos un resultado auténticamente más exacto y acorde a lo que es la realidad, deberíamos ir a una consideración mucho más minuciosa del problema. Creo que es un comentario, bueno, no lleva, no tiene, ya está, aquí lo dejo, no lleva a nada, pero es un comentario, creo que es importante hacerlo porque si algún día alguno de vosotros acabáis trabajando en estas cuestiones, pues tendréis que tener en cuenta tendréis que tener muy en cuenta todos estos detalles. En determinados puestos de trabajo es muy importante ser consciente de que cualquier aproximación que hagamos introduce un error en el problema. Y estos errores se van a ir propagando a lo largo de los cálculos que hagamos. Y si estos cálculos los hacemos sin cuidado, estos errores al final se van a convertir en algo tan grande, tan importante, que desvirtúen totalmente el resultado que obtengamos. En problemas de bachillerato esto no es muy importante, porque lo importante son las ideas. Pero dentro de unos años, pues os podéis ver enfrentados a problemas de ingeniería, de, yo qué sé, lanzar sondas al espacio, bueno, situaciones reales. Y en estas situaciones reales sí que será importante ser consciente de los errores que introducimos al hacer aproximaciones y de cómo estos errores se propagan. Y que hay que ser muy cuidadoso con los cálculos. Bueno, pues una vez dicho todo esto, vamos a la segunda parte del problema, al apartado B. En este apartado, como podéis ver, nos piden que calculemos la energía que haría falta comunicarle a la sonda para que abandonara el campo gravitatorio de Júpiter. Es decir, para liberarla, la energía necesaria para liberarla del campo gravitatorio de Júpiter. Fijaos que este tipo de cuestiones lo que nos están planteando son dos situaciones. Una situación inicial y una situación final. Una situación inicial en la que la sonda tiene una energía mecánica negativa, menor que cero, porque está atrapada en el campo gravitatorio de Júpiter, pues está orbitando alrededor de Júpiter. Y una situación final en la que ha quedado liberada de la gravedad de Júpiter y por lo tanto su energía mecánica es mayor que cero, o como mínimo igual a cero. Aquí lo que vamos a hacer para resolver este problema es calcular la energía mínima necesaria. Por lo tanto, qué energía hay que comunicarle para que su energía mecánica sea igual a cero, su energía mecánica final sea igual a cero. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto en detalle. Fijaos que, tal como os he dicho, nos plantean una situación inicial, energía mecánica inicial, este superíndice O quiere decir inicial,
Y en esta situación inicial la energía mecánica es negativa, es menor que cero. Y luego nos hablan de una situación final en la que la energía mecánica final, este superíndice F quiere decir final, pues es igual a cero. Por lo tanto, la sonda ha quedado liberada de la gravedad de Júpiter. ¿Cómo pasamos de esta situación inicial a esta situación final? Pues proporcionando energía. Esta E mayúscula prima, es la energía que nosotros tenemos que proporcionar para conseguir pasar de esta situación final a esta situación de esta situación inicial, quiero decir, a esta situación final. Pensad que la definición de energía, precisamente, es que la energía es una medida del cambio que se produce en un sistema físico. Pues aquí tenéis un ejemplo. Para producir este cambio, tenemos que proporcionar esta cantidad de energía. Muy bien, esto escrito matemáticamente es la energía mecánica final será igual a la energía mecánica inicial más la energía que proporcionemos nosotros para conseguir este cambio. ¿Qué ocurre aquí en este caso? Que como estamos calculando la energía mínima necesaria, pues esta energía mecánica final será igual a cero. Con lo cual, la condición nos queda esta de aquí. O, expresada de otra manera, esta forma. Simplemente aquí, para pasar de esta a esta, lo que hemos hecho ha sido pasar este término al otro lado y por lo tanto pasa negativo. Esto de aquí, no os dejéis engañar, es una cosa tan sencilla como decir, vamos a ver, la energía mecánica inicial de la sonda en su órbita alrededor de Júpiter, pongamos que es menos 100 joules. Pues si la energía mecánica inicial es menos 100 joules y queremos que sea 0 joules, ¿cuánta energía tendremos que proporcionar? Pues más 100 joules. Menos 100 más 100, pues 0. Es algo así de sencillo, no es más complicado que esto. Muy bien, pues a partir de aquí vamos a obtener la respuesta. Fijaos, hemos llegado a esta condición, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero, ¿qué es la energía mecánica? Pues la energía mecánica es la energía potencial, gravitatoria en este caso, más la energía cinética que tenga la sonda en su órbita alrededor de Júpiter. Muy bien. La energía potencial gravitatoria es esta expresión de aquí, es menos la constante de la gravitación universal por la masa de Júpiter, por la masa de la sonda, dividido entre la distancia que separa la sonda del centro del planeta, es decir, dividido por el radio de la órbita, más la energía cinética. Pero fijaos, recordemos, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado que lleve la sonda. Y esta velocidad al cuadrado hemos visto antes, en el apartado anterior, hace unos segundos en este vídeo, que esta velocidad al cuadrado era igual a la constante de la gravitación universal por la masa del planeta alrededor del cual orbita, dividida por el radio de la órbita. ¿De acuerdo? Y esto, reordenado un poco, es esta expresión que tenemos aquí. Muy bien, pues ya hemos acabado casi, porque fijaos que si esta expresión que tenemos aquí, fijaos bien en esta expresión, esto de aquí es lo mismo que tenemos aquí. Y aquí tenemos un menos y aquí tenemos más un medio. Es decir, esto es como menos 1 más un medio. ¿A qué será igual? A menos un medio. Si no lo veis así, hay una forma muy sencilla de verlo. Suponed que sacamos factor común. Fijaos que esta expresión es la misma que tenemos aquí. Si sacamos factor común, nos va a quedar la constante de la gravitación universal por la masa del planeta por la masa de la sonda, dividido entre el radio de la órbita, y ahora el paréntesis sería menos 1 más un medio. Y esto es igual a menos un medio.
que es justo, y este menos un medio lo pasamos multiplicando aquí, que es justo lo que tenemos aquí. Y además, con este signo menos que venía de aquí, fijaos, pues nos quedará menos por menos, más. Pero fijaos que justamente esta expresión de aquí, precisamente, es la energía cinética que hemos calculado antes, que era, como lo hemos visto antes, 3,1 por 10 a la 12 joules. Por lo tanto, la energía que tenemos que proporcionar para que la sonda quede liberada de la gravedad de Júpiter, para sacarla del pozo gravitatorio de Júpiter, es precisamente la energía cinética que tiene. 3,1 por 10 a la 12 joules. Un comentario antes de acabar. Fijaos que este resultado es importante. Fijaos que la energía potencial gravitatoria es menos la constante de la gravitación universal por la masa de Júpiter por la masa de la sonda dividido por el radio de la órbita. Pero es que la energía cinética que tiene en órbita circular la sonda es un medio de la constante de la gravitación universal por la masa de Júpiter por la masa de la sonda dividido por la distancia que separa la sonda del centro del planeta. Es decir, la energía cinética es la mitad de la energía potencial, en valor absoluto, siempre, es la mitad de la energía potencial. Esto es un resultado muy general. La energía cinética que tiene un objeto en órbita alrededor de otro, en órbita circular, es la mitad de la energía potencial, es la mitad del valor absoluto de la energía potencial que tiene en órbita. Vamos a ver este resultado, vamos a ver este planteamiento de forma gráfica. El resultado final es este. Este es la respuesta a la pregunta que nos hacen. Y ahora vamos a verlo de forma gráfica. Fijaos que de forma gráfica, en el eje horizontal, tenemos la distancia que separa la sonda del centro del planeta. Y en el eje vertical, la energía, simplemente, ¿vale? Muy bien. Pues para una cierta distancia, para un cierto radio de la órbita, la energía potencial de este objeto en órbita será esta de aquí, ¿vale? Será esta de aquí. Por supuesto, es negativa. Esta curva de aquí, fijaos que representa la energía potencial. ¿De acuerdo? Recordad que la energía potencial gravitatoria tiene esta forma de aquí. Es una función de la distancia que en general tiene esta forma que veis aquí. -1 partido entre la distancia. Aquí este símbolo, recordad que quiere decir proporcional. Y aquí en esta expresión me he ahorrado de poner todas las constantes que van, la constante de la gravitación universal, la masa del planeta, la masa de la sonda. Si nos olvidamos de todo eso, o dicho de otra forma, si lo agrupamos en una constante, la parte funcional de la variable independiente que nos queda es la distancia, y la distancia está aquí dividiendo. ¿De acuerdo? Y si lo representamos gráficamente, nos quedaría una curva así. Bueno, pues para esta curva, a una determinada distancia, esta curva nos da esta energía potencial, negativa, por supuesto. Muy bien. Fijaos que esta energía potencial es este valor de aquí, Pues la mitad de este valor es la energía cinética de la sonda. Por lo tanto, si sumamos este valor de aquí más la energía cinética, obtendremos la energía mecánica. Es decir, la energía mecánica que tiene la sonda en órbita circular es este valor de aquí. ¿Veis? ¿Por qué este valor? Porque aquí hemos sumado la energía cinética. Muy bien. Como podéis ver, esta cantidad de aquí, a ver un momento, esta cantidad de aquí es negativa. Para conseguir liberar la sonda del campo gravitatorio de Júpiter, ¿qué tenemos que hacer? Pues proporcionar la energía que le falta para llegar al cero. Esta parte de aquí es la energía que tenemos que proporcionar nosotros, que como podéis ver es igual a la energía cinética que tiene la sonda en órbita circular.
Y bueno, pues ya está. Ya hemos acabado el problema. No quiero acabar el vídeo, sin embargo, sin mencionar la página web de la NASA, donde podréis encontrar, bueno, la página web de la NASA dedicada a la misión Juno, donde podréis encontrar más detalles técnicos de la misión y muchas más imágenes que ha captado Juno en su periplo alrededor de Júpiter. Bueno, pues ya está, hasta aquí. Espero que os haya resultado interesante. Seguiré subiendo vídeos de problemas de física de bachillerato. Y mientras tanto, pues muchos ánimos y mucha suerte, que nunca está de más.